Presidente, Diana Benítez del periódico El Financiero, pues ya ya arrancó la Cumbre de las Américas. Ayer el presidente Biden habló de la defensa de la democracia, de que sí estaban representados Nicaragua, Cuba, porque hubo una reunión previa con representaciones de esos países, y el reclamo del canciller Marcelo Ebrard, que ya ha comentado usted. Sobre ese punto, preguntarle dos cosas. ¿No cree que en este sentido de lo que usted ha pronunciado, el por qué no asistió, hubiera sido más congruente que no hubiera enviado una representación de México a la cumbre? Y por otro lado, la ex embajadora Marta Bárcena pues también decía que si bien nos afecta la relación entre ambos países porque usted no asiste, pues quizás se pierda la confianza. Bueno, es un asunto de interpretación, ¿no? Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político, las diferencias arriba, por cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses, porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país, se puede sacar beneficio, puede uno llegar a ser hasta senador o a tener dinero. ¿Y qué culpa tienen los pueblos? Entonces ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, unirnos. Pero por estos intereses de grupos y por la política de odio se excluye. Ojalá y eso no siga sucediendo. Y si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política hegemónica que no respeta la soberanía de los pueblos, la independencia de los países, si nosotros nos quedamos callados, pues eso va a continuar. Pero creo que es una política anacrónica, vieja y desde luego injusta, que hay que hacer a un lado y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente americano. Esto, de acuerdo con nuestra política exterior, lo que establece nuestra Constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero también porque se están dando reacomodos
en el mundo y se están integrando desde hace algún tiempo regiones y América debe integrarse en lo económico, en lo comercial, con respeto a la soberanía de cada nación. Eso es lo más recomendable. A ver si no tenemos las esferas de influencia económica comercial en el mundo que habían antes, como por ejemplo Asia y China en particular, no aparecía. De ahora es predominante. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo. De América del Norte vamos a estar entre el 4 y el 10%. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pensando en las nuevas generaciones y en la paz, que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte en lo económico y en lo comercial. Y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien y quién se porta mal, y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica con respeto a la soberanía? Pues ahí está, esto era el 60, obvio, pues era Estados Unidos. En los 60. Adelante, la que sigue. En los 80 sigue estando, pero ya aquí empieza a verse, creo que por aquí, lo de China, pues es Europa. Adelante. ¿A dónde? Continúa. Ya empieza, mire. Sigue. Adelante. Miren esto.
¿Qué va a pasar hacia adelante si esta tendencia continúa? Porque legítimamente, tiene que haber libertad comercial. No puede haber guerras comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle? Consolidarnos. Es evidente que se dispersan más fondos por la crisis de la pandemia en Estados Unidos, en América del Norte, y se llenan los puertos de Estados Unidos, del Pacífico, de mercancías de Asia. Y se llega al extremo de que como no se produce en América del Norte, ni en América en general, todo se tiene que comprar. Y si se necesita un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar 6 meses. Ahora mismo, con la guerra en Ucrania, ¿cuánto se ha incrementado el gas? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo se resuelve el problema del gas, aún cuando de Estados Unidos se están enviando gas a Europa, congelándolo? No tienen instalaciones suficientes. Se ha incrementado la exportación de gas de Estados Unidos a Europa, pero no es suficiente. Y en el caso nuestro, pues se demuestra que tenemos que buscar la autosuficiencia. Pero esto lo podemos lograr si nos unimos. Y hay condiciones inmejorables, porque América tiene fuerza de trabajo, joven, creativa, muchos recursos naturales, mercado, tecnología, capital. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Una nueva política. Pero no invitando a todos, no buscando la conciliación, no haciendo lo que en un tiempo se hizo en Europa, que de la Comunidad Europea pasó a la Unión Europea, que eso es lo que hay que hacer en América de acuerdo a nuestras características específicas por país, pero con respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía, sin arrogancias, y también ya decirle a estos grupos al interior de Estados Unidos: bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses, por legítimos que sean, que porque son hijos de cubanos que salieron cuando la revolución y que todavía tienen ese coraje, que no podemos perdonar, que no podemos pensar que con nuestras actitudes, con nuestra cerrazón
con nuestros odios se está perjudicando a millones de personas? ¿Cómo se logran los acuerdos de paz en Oaxaca cuando hay problemas de confrontación entre los pueblos de décadas, hasta de siglos, y muertos de un lado y de otro? Llegan los hijos, los nietos de las partes en conflicto, acuerdos, a pesar del dolor, buscan la paz. Ese es el camino, el de la unidad, pues no la arrogancia. Luego, si invitamos a estos países, nos quedamos sin un voto. Y entonces ya tendría más fuerza un partido. Si seguimos pensando así y no ponemos por delante los ideales, los principios, ¿cuándo vamos a salir de la crisis y de la decadencia? Es hasta lamentable que por el voto de un senador no podamos unirnos. La amenaza de un senador o los intereses de un partido. Entonces, toda esa política cupular, egoísta, en favor de los grupos de intereses creados, debe hacerse a un lado. Y hay que pensar en el pueblo, en la gente. Y también están equivocados quienes piensan que la gente va a seguir siendo manipulada como lo hacían antes, y que esa fórmula de que en víspera de las elecciones hay que hacer campaña en contra de los migrantes, porque eso da votos. Además de inmoral, eso no funciona. Y ahora lo vamos a demostrar, porque quiero ver qué paisano mexicano nacionalizado estadounidense va a votar por un partido, por un candidato que rechace a México, que discrimine a los mexicanos. Nada más les voy a recordar la canción de Blade y una frase, un fragmento: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, eso es lo de la cumbre, y yo deseo que se trabaje bien en la cumbre. Le tenemos todo nuestro respeto al presidente Biden y entendemos su circunstancia, porque, como decía Ortega y Gasset,
es el hombre y su circunstancia. Nada más que también decía que si yo no cambio las circunstancias, no cambio yo. Hay que cambiar, hay que transformar. Presidente.